Cuando tenía 7 años, nos mudamos con mi mamá y mis 2 hermanos mayores, que en ese entonces tenían 13 y 15 años. Nos mudamos a una calle construida sobre las antiguas vías del tranvía de principios de 1900. Las casas en sí eran bastante recientes, una fila de casas adosadas. Apenas tenían 15 años cuando llegamos allí. Cada casa tenía un pequeño jardín en la parte trasera, separado por una cerca de madera de aproximadamente 1 metro de altura. Y al fondo había un gran muro de concreto de aproximadamente 2 metros de altura que separaba los jardines de un parque público justo detrás. A esa edad pasaba la mayor parte de mi tiempo entreteniéndome sola. Las peleas constantes con mis hermanos hacían que a menudo me dejaran de lado y mis padres acababan de divorciarse. Así que me inventaba juegos, aventuras, jugaba en el jardín con mi imaginación. Era normal encontrarme jugando sola detrás de la casa. También teníamos conejos que vivían en una conejera pegada a la gran pared del fondo. Como era curiosa, incluso me subía a la conejera para mirar por encima del muro, hacia el parque. Me ponía a observar a la gente, pero en versión infantil. Veía a la gente pasar por el parque e inventaba historias en mi cabeza. Esa noche, recuerdo que hacía calor y que el sol se estaba poniendo un poco tarde. No recuerdo la hora exacta, pero según la luz en mis recuerdos, debía ser como las 7 de la tarde. Estaba de pie sobre el conejera, observando el parque, como de costumbre, cuando de repente sentí una extraña necesidad de voltear la cabeza hacia la derecha. La disposición de las casas es importante aquí. En nuestra casa, la parte trasera da a la cocina, pero en la casa de los vecinos de la derecha, su sala está en la parte trasera. Cuando giro la cabeza a la derecha, veo que la puerta de vidrio de su sala está abierta, pero no hay ninguna luz encendida adentro. La habitación está completamente oscura y no distingo nada. Sé que el sofá está orientado hacia esa puerta, así que alguien sentado ahí estaría justo frente a mí. Y fue ahí donde lo vi. 2 puntos rojos, alineados, inmóviles, flotando en medio de la habitación oscura. Empecé a entrecerrar los ojos, tratando de entender lo que veía, y te juro que lo que voy a describirte nunca lo he olvidado. Esos 2 puntos rojos se movieron. Describieron un arco lento, hacia arriba y a la derecha, como si alguien que estaba sentado se levantara y sus ojos siguieran naturalmente el movimiento. Al mismo tiempo, la figura oscura detrás de sus ojos parecía acercarse suavemente a la puerta. No podía distinguir detalles, solo una silueta negra. Entré en pánico, bajé del conejera y corrí hasta la sala, al frente de la casa, para avisarle a mi mamá. Ella me dijo que seguramente no era nada, así que, a pesar de todo, volví a salir. Subí de nuevo al conejera, miré inmediatamente hacia la puerta de los vecinos y ahí la silueta estaba de pie en la puerta. Ella mira hacia el jardín en mi dirección. Sus ojos rojos siguen ahí. Esta vez no me arriesgo. Bajo de nuevo, entro a la casa y ya no regreso en toda la noche. Olvidé esa historia durante años, pero siempre he tenido miedo a la oscuridad y sobre todo odio mirar por una ventana de noche, especialmente si da hacia la parte trasera de la casa. Hace algunos años, algo me hizo recordar esa noche y cada vez que hablo de ello, incluso hoy, se me llenan los ojos de lágrimas porque realmente tuve miedo y todavía recuerdo cada detalle. Mis vecinos todavía viven ahí, pero nunca he tenido el valor de preguntarles si ellos también vieron o vivieron algo o si tienen alguna explicación para lo que vi esa noche. Realmente no pensé mucho esa noche, solo era una de esas noches, la misma rutina que había repetido 100 veces. Salí del trabajo más temprano de lo habitual, un pequeño milagro bastante raro, pero no lo cuestioné. Recogí a Darcy con la niñera, la abroché en su asiento de auto, mientras ella me contaba todo lo que había hecho en el día. Nada fuera de lo común, la casa estaba oscura cuando llegamos, con el frío del otoño que empezaba a instalarse. Darcy se aferraba a su conejito de peluche mientras la cargaba hacia adentro, cerrando la puerta de una patada detrás de nosotras. El olor a basura en la entrada se sumaba a la larga lista de cosas que tenía que hacer. Encendí las luces, puse a Darcy en el suelo, me quité el abrigo y estaba a punto de empezar a preparar la cena cuando mi teléfono vibró. Voy a llegar por lo menos 1 hora más tarde.
Obviamente, suspiré y volví a guardar mi teléfono en el bolsillo. Eso me dejaba sola con Darcy más tiempo del que había planeado. No era un drama, pero ya estaba agotada. Solo tenía que poner un poco de orden. Vamos, mi amor, dije mientras la levantaba. Te vamos a acomodar bien mientras mamá se pone a hacer cosas. La puse en la sala con una botella de agua y sus juguetes. Le puse una caricatura para que se entretuviera. Ella se echó a reír, totalmente inconsciente de que yo ya no podía más. La cocina estaba fría, incluso con el horno encendido. Empecé a cortar verduras, a hervir agua, movimientos automáticos. Luego mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Tyler. Estaba escribiendo una respuesta cuando escuché un ploc que venía de la sala. Pensé que tal vez era un paquete de carne que se había caído, pero no, todo seguía en la encimera. Tal vez Darcy había tirado un juguete. Unos segundos después, otro ruido, más ligero, como un tintineo. Me quedé inmóvil, frunciendo el ceño. Algo no estaba bien. Me quedé ahí un momento, con el cuchillo en la mano, tratando de escuchar más allá del ruido del agua hirviendo. Silencio. Ya no había ruido. Ya no había tintineo. Quizá lo había soñado. Me encogí de hombros y seguí cortando, un poco más nerviosa. Nuevo mensaje de Tyler. Perdón, ya voy. ¿Qué vamos a comer? Estaba empezando a escribir una respuesta cuando escuché otro ruido. Pero esta vez no fue un golpecito. Un tipo de soplido, como una corriente de aire. Me volteé hacia la sala y ahí lo sentí, una corriente de aire helado deslizándose por mi nuca. Solté mi teléfono. La puerta de entrada estaba completamente abierta. El siguiente segundo fue puro pánico. Se me revolvió el estómago. Corrí, casi tirando una silla. «Darcy», grité al entrar corriendo a la sala. Vacío. Su cantimplora estaba tirada. La leche se estaba derramando en la alfombra. Su conejo yacía cerca del sofá. Y la puerta abierta, de par en par, se tragaba la noche oscura. Corrí hasta el umbral, con el corazón latiendo a 1000 por hora, los ojos buscando en el patio. No había luz en el porche. Todo estaba oscuro. Y no estaba Darcy. Mi cerebro no podía entenderla. Un segundo, ella estaba ahí. Al siguiente desapareció. Corrí descalza al porche. El frío me mordía las piernas. Grité su nombre. «Darcy, bebé, ¿dónde estás?» No hubo respuesta. Bajé las escaleras. Recorrí con la mirada el patio, la entrada, la acera. Mi corazón retumbaba en mis oídos. ¿Y si ella había corrido hacia la calle o hacia la parte trasera de la casa? Cada posibilidad era peor que la anterior. Y entonces escuché un ruido. Un roce. Debajo del porche. Me di la vuelta, jadeando, y me lancé a 4 patas. Miré debajo de la celosía. Ella estaba ahí. Darcy. Pegada a la pared, los ojos bien abiertos, en silencio. Sus manitas agarraban su camiseta. Ella no lloraba. Ella simplemente estaba paralizada. «Bebé», susurré con la voz temblorosa. «Ven aquí, ven a ver a mamá». Ella no se movió. Extendí la mano, tratando de mantener la calma. Y fue ahí donde lo vi. La figura en la sombra, justo a su lado. Un zorrillo. Su cuerpo negro y blanco estaba enrollado, la cola erguida, la nariz temblorosa. Sus pequeños ojos brillantes estaban fijos en mí. Mi corazón explotó. Darcy estaba atascada. Un movimiento y corría el riesgo de ser rociada. O peor, mordida. Apreté los puños y me obligué a respirar más despacio. «Darcy, cariño», susurré. «No te muevas, ¿de acuerdo? Mantente tranquila». Ella solo parpadeó, esperando a que yo decidiera qué hacer. Y fue entonces cuando escuché pasos. Era Tyler. Ni siquiera escuché llegar su auto. Apunté debajo del porche. Es Darcy. Ella está atorada. Y hay un... La mofeta se movió. Se me detuvo la respiración. Tyler se agachó junto a mí y echó un vistazo en la sombra. Luego se enderezó lentamente, sacó sus llaves de su abrigo y apuntó hacia el auto. Beep activó la alarma. El ruido rompió el silencio.
La mofeta se sobresaltó, se encogió, gritó y luego huyó a toda velocidad entre los arbustos. Darcy soltó un grito de sorpresa. Era justo lo que necesitaba. Me lancé, la atrapé y la abracé fuerte, cayendo de espaldas sobre el pasto. Ella temblaba. La besé en el cabello. Me asustaste mucho, bebé. Todo mi cuerpo estaba vacío y temblando por la adrenalina que se desvanecía. Tyler revisó su rostro, sus brazos. Ella está bien, asentí con la cabeza. Creo que sí. Luego hubo un olor a quemado. Los ojos de Tyler se abrieron de par en par. ¿La cena? Volteé la cabeza. La puerta se había quedado abierta. Salía humo de la cocina. La olla estaba en llamas. Corrimos hacia adentro. Tyler agarró el extintor. Yo arranqué la cacerola en llamas de la estufa. Me temblaban tanto las manos que casi la dejó caer. Tyler roció todo con espuma blanca, la estufa, la encimera, la mitad del piso. Humo subía hasta el techo. El olor a quemado invadía la casa. Por un instante, ni una palabra más. Nos quedamos ahí jadeando. Darcy, siempre aferrado a mí. Tyler se rió, una risita breve y nerviosa. ¡Qué noche! Darcy finalmente se quedó dormido en mis brazos. Y yo me quedé despierta mucho tiempo mirando esa puerta y pensando en lo que habría pasado si ella hubiera sido un poquito más rápida o si la mofeta hubiera sido una criatura completamente diferente. Desde esa noche reviso 2 veces que la puerta esté bien cerrada. He estado haciendo senderismo desde hace algunos años y una noche salí por un sendero que conocía bien, mi favorito. Es conocido por sus vistas magníficas. Y solo quería dar un pequeño paseo tranquilo por la noche. No pensaba quedarme mucho tiempo, así que solo llevé agua, algunos bocadillos y mi teléfono. Conforme avanzaba, la temperatura bajó. El sol estaba bajando en el cielo y sabía que pronto caería la noche. Pensaba quedarme en el camino principal, pero decidí tomar un atajo que me llevaría al auto más rápido. Ya lo había tomado antes sin problema. Pero esta vez, el sendero me llevó a una zona totalmente diferente. El bosque era más denso aquí. Estaba oscureciendo rápido y debía haber pasado de largo un desvío. Al principio no me preocupé. Pensé que podría encontrar mi camino de regreso. Pero mientras avanzaba, nada me parecía familiar. El sendero casi desaparecía. Apenas había huellas en el suelo que seguía como podía. Mi teléfono ya no tenía señal. Cuando intenté pedir ayuda, salió el típico mensaje de que no había servicio, y ahí lo entendí. Estaba oscuro y ya no sabía dónde estaba. Justo antes de que cayera la noche por completo, vi una vieja cabaña más adelante. Parecía abandonada desde hacía años, pero seguía en pie. La puerta estaba entreabierta, nadie adentro. Decidí entrar. Extraño encontrar esto aquí, pero no tenía muchas opciones. Pensé que podría pasar la noche ahí y salir al amanecer. La cabaña era diminuta. Las paredes eran de madera vieja, algunos muebles rotos, una mesa polvorienta y cajas vacías. Había una alfombra vieja que cubría el suelo. Cerré la puerta con llave y me acomodé en una esquina, usando mi bolsa como almohada. Acostada sobre la alfombra, al menos tenía un poco de comodidad. Cerca de la medianoche empecé a escuchar ruidos. Fin al principio. Parecía venir de abajo. Pensé que tal vez un animal vivía debajo de la cabaña. Pero mientras avanzaba la noche, escuchaba ruidos extraños, rasguños, roces, como si algo se moviera bajo mis pies. No entendía muy bien, pero traté de ignorarlo y dormir. Y luego escuché pasos pesados. Alguien subía hacia mí desde un nivel inferior. Debajo de mí había algo, una especie de búnker o un sótano. Y yo estaba acostada justo encima de un pasaje secreto, seguramente escondido debajo de la alfombra. Sentí un empujón. Alguien intentaba abrir la trampilla. Instintivamente grité, «¡Hola!». El ruido se detuvo. Y luego escuché a alguien bajar corriendo las escaleras a toda velocidad. Y unos segundos después, ruidos en el bosque, como si la persona estuviera huyendo. No dormí mucho después de eso. Me quedé acurrucada en la cabaña, esperando que amaneciera pronto.
Al amanecer intenté abrir la trampilla, pero estaba cerrada con llave, y no encontré otra entrada al nivel inferior. Sin embargo, esa persona había huido por otro pasaje, bien escondido, que nunca logré encontrar. Una vez que ya era bien de día, logré encontrar de nuevo el sendero. A plena luz del día era más fácil orientarse, y unas horas después ya estaba de regreso en el estacionamiento. Inmediatamente informé a las autoridades lo que había visto, pero cuando me preguntaron el lugar exacto, no supe qué responder. Estaba demasiado lejos del sendero principal, y realmente no sabía dónde estaba. No sé si buscaron la cabaña o el búnker. Quizá no me tomaron en serio. Pero incluso hoy me pregunto por qué alguien necesitaría un búnker escondido debajo de una vieja cabaña de madera en medio del bosque. O era un sobrevivencialista extremo o alguien que hacía algo realmente sospechoso. Uno de mis últimos veranos en el campamento de la iglesia, cuando era adolescente, tuve un buen susto y una gran lección de vida. Tenía 14 años y mi amigo Tyler y yo nos escabullimos de nuestra cabaña después de que apagaran las luces. No planeábamos ir muy lejos, solo dar una pequeña vuelta alrededor del campamento. Queríamos explorar un poco, hablar de todo y de nada, y tal vez asustarnos un poco. Estábamos aburridas, habíamos pasado la semana haciendo senderismo, nadando y participando en las fogatas nocturnas. Pero esa noche queríamos algo diferente. No nos dimos cuenta de lo tonto que era hasta que ya era demasiado tarde. Salimos a escondidas tratando de no despertar a nadie y tomamos el sendero hacia el bosque detrás del campamento. El campamento estaba aislado, no había casas a kilómetros de distancia, no había faroles, solo árboles y algunos pequeños edificios dispersos. Conocíamos bastante bien el lugar, pero nunca habíamos intentado orientarnos en la oscuridad total. Vagamos un rato, hablando y riendo en la oscuridad. Pensábamos regresar antes de que alguien notara nuestra ausencia. Pero al emprender el regreso, el campamento ya no se parecía a lo que conocíamos. El sendero por el que habíamos venido ya no nos parecía familiar. Las luces de las cabañas no estaban donde se suponía que debían estar. Las sombras de los árboles eran más densas, como si se cerraran sobre nosotras. Tyler y yo aceleramos el paso, pero eso solo lo empeoraba. Mientras más avanzábamos, más nos perdíamos. El sendero había cambiado. Doblaba de una manera extraña. Los árboles parecían más altos y el camino más angosto. Era como si el bosque estuviera vivo, moviéndose a nuestro alrededor. Intentamos regresar sobre nuestros pasos, pero fue inútil. Empezamos a entrar en pánico. Tyler decía que íbamos a encontrar el camino, que solo teníamos que seguir, pero yo cada vez lo creía menos. Pensaba en todas las historias aterradoras que habíamos escuchado junto a la fogata esa semana. Campistas perdidos, ruidos extraños en el bosque, leyendas antiguas en las que nadie cree de verdad, pero que de todas formas te ponen nerviosa. Después de una hora, nos detuvimos. El bosque era denso y la luz de la luna apenas pasaba a través de las ramas. Todo estaba en silencio, como si el mundo contuviera la respiración. Y fue ahí cuando lo escuchamos. Un ruido a lo lejos, pasos, el crujido de hojas secas y ramas. Alguien caminaba, pero no de manera normal, como si arrastrara los pies. No dijimos nada, pero sabíamos que teníamos que movernos, y rápido. Reanudamos nuestra caminata, pero esta vez con urgencia. Teníamos que regresar antes de que lo que sea que estuviera allá nos alcanzara. Por fin vimos la luz de una cabaña, débil pero visible entre los árboles. Corrimos hacia ella, evitando tropezar con las raíces o las piedras. Al final salimos del bosque y llegamos al sendero principal justo frente a la fogata. Cuando regresamos a la cabaña, no dijimos ni una palabra. Nadie se había dado cuenta de nuestra ausencia. Todavía no sé qué pasó esa noche, pero sentimos que algo andaba mal. Parece inventado, pero era como si el bosque estuviera cambiando, como si quisiera retenernos. Lo más extraño es que tenía mi reloj, y según él, habíamos estado afuera 1 hora y media, quizá 2. Sin embargo, al regresar, el reloj de la cabaña decía que solo había pasado media hora. Nunca volvimos a explorar en la oscuridad después de eso. Quiero dejar en claro que esta historia es real, y al momento de escribir esto, sucedió hace aproximadamente 6 meses, a mediados de noviembre de 2017. Trabajaba en Checkfield A, en mi ciudad natal, en el centro de Nuevo México. Una ciudad muy pequeña, apenas unos 5,000 habitantes, pero bueno, eso basta para dar contexto.
Todo comenzó cuando me llamaron para cubrir a un nuevo empleado que no se había presentado a su puesto. Ya era la tercera vez seguida, así que mi gerente me contactó. No me molestaba mucho ir. El dinero es el dinero, y sabía que algunos colegas que conocía bien estarían ahí, así que pensaba que el tiempo pasaría rápido. Además de ellos, había otros 3 miembros del personal que conocía menos. Ellos habían empezado hace apenas unos meses, y realmente no había tenido el valor de hablarles. Para los fines de esta historia, los voy a llamar Alex, Luke y Eric. En cuanto a mis 2 amigas, son Lucy y Sam. Para ser clara, Alex era el gerente. Esa noche, el ambiente era un poco extraño. Casi no había clientes, lo cual era diferente a lo habitual, pero no me quejaba. Pensé que la carga de trabajo sería más ligera, aunque el servicio duraría un poco más. Alrededor de las 11 de la noche, Luke y Alex se fueron, dejándonos. Eric, Sam, Lucy y yo nos encargamos de la última hora del turno nocturno. Luego, para nuestra gran sorpresa, hubo una afluencia repentina de clientes. En cuestión de 10 minutos habíamos atendido a unas 20 personas y fue un poco caótico. Durante ese momento de mucho trabajo, Eric se lastimó quemándose la mano en la parrilla. Lucy tuvo que llevarlo al hospital, lo que dejó a Sam y a mí solas para terminar de atender, limpiar y cerrar a la medianoche, como estaba previsto. Aparte de ese pico de clientes, todo transcurrió con normalidad, aunque estábamos con poco personal y tuvimos que quedarnos media hora más para terminar la limpieza. Una vez que terminamos la limpieza, Eric se fue y yo terminé de cerrar. Yo trabajaba ahí desde hacía 2 años, así que supongo que Sam confiaba lo suficiente en mí como para dejarme encargarme. En fin, cerré la puerta y empecé a caminar hacia mi coche. Pero antes siquiera de llegar, sentí un golpe fuerte en la parte de atrás de mi cabeza. Un segundo después, desperté en un sillón de sala. Intenté levantarme, pero estaba totalmente paralizada. Lo único con lo que podía comparar eso era la parálisis del sueño. Ahí fue cuando empecé a entrar en pánico. 1000 pensamientos pasaban por mi mente. ¿Quién me había hecho esto? ¿Por qué ya no podía moverme? Ya sabes, el tipo de preguntas que te haces cuando despiertas en una situación así. Intenté pedir ayuda, pero todo lo que salía de mi boca era un murmullo incomprensible, como alguien que acaba de tener un derrame cerebral. Fue en ese momento cuando escuché una voz. Bien, ya despertaste. Mis ojos buscaron de dónde venía esa voz, pero ni siquiera podía girar la cabeza ni mover un solo músculo. Estaba aterrada. Mi mente iba a 1000 por hora. Luego la persona se acercó. Era alta. Era Eric. Llevaba una mascarilla quirúrgica. Su mirada era aterradora y tenía un bisturí en la mano. Ahí me entró el pánico por completo. Dijo, he estado esperando este momento durante meses. Sin dudarlo, empezó a cortarme el brazo con el bisturí, y por la manera en que lo hacía, se notaba que no era la primera vez. El dolor era insoportable y no podía hacer más que gemir. No te muevas, no grites. Y luego, milagro. Sirena, luces intermitentes. Era la policía. Eric se levantó, todavía con el cuchillo en la mano, sobresaltado por los ruidos. En unos segundos, los policías tumbaron la puerta. Eric se negaba a soltar el bisturí, así que le dispararon. Los servicios de emergencia llegaron poco después. Los policías habían logrado detener la hemorragia. También entendieron que me habían drogado con una sustancia hecha para paralizarme, probablemente para que estuviera consciente y pudiera verlo cortarme en vida. Más tarde, supe que si seguía viva era únicamente porque Lucy y Sam habían regresado al restaurante y vieron que mi coche seguía ahí. Vieron las imágenes de las cámaras de seguridad y me vieron cuando Eric me golpeó en la cabeza. Llamaron a la policía de inmediato y también supe que no era su primera víctima. El tipo al que le estaba cubriendo el turno esa noche no se había ausentado. Eric lo había matado. Hace como 5 años vivía en un pequeño pueblo rural, en un edificio que francamente no tenía nada que hacer ahí. Estaba ubicado a unos 5 kilómetros del pueblo, al final de un camino rural con muy pocas casas alrededor. Dicho esto, el lugar siempre era tranquilo, salvo por algunos vecinos borrachos de vez en cuando. Era un día normal. Yo trabajaba en turnos rotativos de 8 horas, así que dormía en cuanto llegaba del trabajo, a menos que no tuviera que trabajar la noche siguiente. El 7 de agosto, una fecha que nunca olvidaré, llegué a casa del trabajo.
Me dije que iba a tomar una pequeña siesta antes de salir a hacer unas compras. Me desperté, me vestí y estaba a punto de subir al coche cuando mi vecino, Tyler, me detuvo. Me preguntó qué estaba haciendo la noche anterior. Me explicó que me había visto afuera, trasteando con una de las mosquiteras de mi ventana. Le aseguré que yo estaba en el trabajo la noche anterior y que seguramente era algún idiota borracho. Seguí con mi día, hice mis compras y luego regresé a casa como a las 8 de la noche. Guardé las compras y encendí la tele. Honestamente, ya se me había olvidado por completo esa historia. Como a las 11 o 12 de la noche me fui a la cama. Apagué la tele y me dirigí hacia las escaleras. Estaba a mitad de camino cuando escuché un ruido fuerte que venía de la sala, justo donde estaba hace unos segundos. Me quedé paralizada unos 30 segundos, luego decidí seguir subiendo. Apenas 5 segundos después, escuché el ruido de un vidrio rompiéndose. Era mi ventana de la sala. Pues bien, soy un tipo grande, mido 1.93 metros y peso 130 kilos. Así que digamos que no tolero que alguien se meta en mi casa. En mi cabeza pensaba que cualquiera vería mi tamaño y saldría corriendo, pero no. Bajé corriendo para ver qué pasaba y efectivamente un hombre estaba a medio camino de entrar por mi ventana. Me quedé paralizada. Había escuchado este tipo de historias cientos de veces y ahora era mi turno. Cayó al suelo, se levantó y nuestras miradas se cruzaron. Lo único que logré decir fue: sal inmediatamente de mi casa, pero él tenía otros planes. Nos quedamos ahí parados, mirándonos, durante lo que me pareció una eternidad. Tenía esa sonrisa congelada, casi paralizante. Fue entonces cuando vi el cuchillo en su mano. Dije en voz alta: das un paso más y te mato. Él no se movió, pero me respondió: si hubieras trabajado esta noche, nada de esto habría pasado. Y ahí lo entendí. Ese tipo quería matarme, o al menos intentarlo. Di la vuelta, corrí al piso de arriba, llegué a mi cuarto y cerré la puerta de golpe. Desafortunadamente, no tiene seguro. Pero tengo mi Smith Wesson, un calibre 45 siempre sobre mi mesa de noche. Tomé el teléfono y llamé al 911. Le expliqué la situación a la operadora y siempre recordaré su respuesta: si su puerta se abre antes de que lleguen los agentes, usted tiene derecho a defenderse. En ese momento, en mi cabeza pensé: ven, inténtalo, ya verás. Ya no escuchaba nada abajo. Silencio total. Me quedé inmóvil. 5 minutos después escuché llegar a los policías. Abrí mi ventana y grité. Ni siquiera sabía si el hombre seguía abajo. Me dijeron que me quedara allá arriba. Tiré mis llaves por la ventana para que él pudiera entrar. Luego escuché que mi puerta se abría. «Suelta el cuchillo, al suelo», gritó uno de los agentes. 2 minutos después, otro policía gritó que podía bajar. Salí de mi cuarto mientras él lo llevaba al coche. Una de las policías me explicó que, al entrar, lo encontraron sentado tranquilamente en mi sofá. No estaba haciendo nada. Solo estaba sentado ahí. Eso me heló la sangre. ¿Qué estaba esperando? ¿Qué hacía ahí, en mi sala? Desde entonces me mudé a más de 60 kilómetros de ahí. Desde entonces nunca más tuve problemas. Pero esa noche todavía me persigue. Lo que puedo decir es: protéjanse. Nunca se sabe lo que puede pasar. En su caso, parecía saber cuándo trabajaba. Seguramente pensaba que yo no estaba ahí. Pero entonces, ¿por qué quedarse abajo, sentado, con un cuchillo? Seguramente no quería robarme. Quizá quería esperarme y matarme cuando regresara. Es una historia que mi mamá les contó a mis hermanos, hermanas y a mí. En ese entonces, ella trabajaba como empleada de limpieza en un edificio de oficinas junto con varios otros empleados. Una noche, ella aceptó hacer el turno nocturno para reemplazar a una amiga. Normalmente, ella trabajaba en la mañana y casi siempre terminaba antes del mediodía. Esa noche, le asignaron la tarea de limpiar el piso más alto y luego bajar limpiando cada piso hasta aproximadamente la mitad del edificio. Antes de que ella consiguiera ese puesto, algunos de sus compañeros, que trabajaban ahí desde hacía mucho más tiempo, le habían contado que el 8º piso estaba embrujado. Se decía que un fantasma gritaba de manera horrible ahí cerca de la medianoche. Obviamente, ella se había sorprendido, pero no estaba realmente impresionada. Ella pensaba que sus nuevos colegas simplemente intentaban asustarla. Después de todo, ella era nueva y solo llevaba unas semanas ahí.
También me explicó que cada piso tenía un temporizador para ajustar las luces, que había que programar por un tiempo determinado. Una vez que se acababa el tiempo, las luces se apagaban gradualmente, piso por piso. En general, pasaba 1 hora por piso antes de bajar al siguiente. Esa noche, una vez que terminó el 9º, bajó al 8º. Ajustó el temporizador a 1 hora y se puso a trabajar. Después de 55 minutos, me contó que de repente escuchó uno de los gritos más escalofriantes y aterradores de toda su vida. Un grito que parecía venir del pasillo, o más precisamente de una de las oficinas que ella limpiaba. Asustada, dejó todo y salió corriendo hacia el elevador. Detrás de ella, escuchaba los fuertes llantos de una mujer, como esos que solo se oyen en las películas de terror. Mientras huía corriendo, las luces que había programado para apagarse a cierta hora empezaron a apagarse una por una, sumiendo el piso en una oscuridad cada vez mayor. Finalmente logró llegar al elevador y salir sana y salva. Al día siguiente, llamó por teléfono para renunciar. Vivo en una pequeña ciudad de Kentucky, donde nunca pasa gran cosa. Tengo 22 años, soy operadora voluntaria del 911 y también tengo una especie de don. Puedo ver y escuchar a los espíritus. Esta historia empezó hace unos 4 años y continúa hasta hoy. Estaba trabajando una noche de guardia y decidí marcar entrada un poco antes de lo previsto. Guardé mis cosas y le avisé a mi supervisora que me iba a casa. Pero de repente, otra voluntaria llegó corriendo, explicándonos que acababan de encontrar un auto abandonado, sin rastro de la conductora. La policía empezó a buscar por todas partes para encontrar a la mujer en cuestión. Llamémosla Krista. Aparentemente, Krista iba de regreso a su casa por la Veggie, y según los policías, su auto debió haberse descompuesto. Ha pasado 1 año. Desde esa noche, nadie volvió a ver ni a escuchar nada de Krista. Ella había desaparecido. La gente de nuestro pueblo empezó a decir que seguramente estaba muerta o que tal vez se había escapado. La policía hizo una investigación completa, pero no encontraron nada. Todos pensaban que su novio, Bo, estaba relacionado con la desaparición. Pero la policía nunca pudo probarlo. Todo eso pasó hace unos 4 o 5 años. Y ahora probablemente te preguntas qué tiene eso que ver conmigo. Bueno, hace unos meses empecé a tener pesadillas, sueños recurrentes, siempre sobre la misma mujer. Su auto se descomponía, ella iba a buscar ayuda y luego la secuestraban. ¿Te suena familiar? Debería, porque en ese momento ni siquiera sabía que el auto de Krista se había descompuesto, ni que pensaban que ella había ido a buscar ayuda. Todo lo que sabía era que se había encontrado un auto al borde de la carretera, nada más. Pero con el tiempo, las pesadillas se volvieron cada vez más detalladas, cada vez más violentas. Y en la última que tuve, vi muy claramente a 2 hombres enterrando un cuerpo en el bosque. Estoy convencida de que Krista fue asesinada. Y creo que ella está tratando de mostrarme dónde esos asesinos enterraron su cuerpo. Hoy vivo en una ciudad grande, después de haber dejado un pueblo pequeño hace unos meses. Estoy en la universidad y estoy estudiando una licenciatura en justicia penal. Vivo con mi mamá y mi hijo de 2 años en un edificio viejo en el que acabamos de mudarnos. Me parecía que el edificio se veía seguro, pero lo que me pasó hace como 1 semana me hizo cambiar de opinión por completo. Trabajo de noche. Empiezo a las 5:30 de la tarde y normalmente termino como a las 4 de la mañana. Fue unos días después de Halloween y mi mamá estaba cuidando a mi hijo en el departamento. A veces un compañero me deja en casa y esa noche justo me acababa de llevar a mi casa. Como soy una mujer joven sola y ya era de noche en una ciudad grande, él se acostumbró a acompañarme hasta la puerta. Le doy las gracias, luego busco mi llave porque se supone que la entrada del edificio debe estar cerrada con llave después de las 10 de la noche. Normalmente solo los residentes pueden entrar después de esa hora. Pero cuando giré la manija, la puerta se abrió sin siquiera necesitar la llave. Fue extraño. Me dije, esto no es normal, esas puertas nunca están abiertas así. Entré y tomé el ascensor. Adentro me incliné para guardar mi llave en mi bolsa y ahí escuché que alguien subía conmigo. Cuando levanté la cabeza, me llevé un buen susto. Frente a mí estaba un hombre disfrazado de payaso. Un atuendo completo,
traje azul con rayas blancas, enormes zapatos de payaso azules, peluca rizada azul, nariz roja y maquillaje azul y rojo que dibujaba una sonrisa. Pero él no sonreía. Su rostro estaba congelado en una expresión vacía y helada. Las puertas se cerraron. Dije amablemente buenas noches como siempre lo hago, pero en ese momento su mirada vacía se transformó en una expresión siniestra. Mientras el elevador subía, me pregunté, ¿qué hace aquí a esta hora? ¿Hay una fiesta o qué? Pero bueno, no se hace una fiesta de cumpleaños a las 5 de la mañana y menos para niños. Y normalmente ese es el único contexto en el que vemos payasos. Luego noté que llevaba una bolsa. No lo había visto al entrar. Me miró con esa mirada enfermiza, se inclinó y sacó algo de esa bolsa. En ese preciso momento, el elevador se detuvo en el 6º piso, donde yo vivo. Las puertas se abrieron y empecé a salir diciendo que tuviera una buena mañana. Él levantó la cabeza y su expresión siniestra se transformó en una sonrisa aún más aterradora. Lo que sacó de su bolsa fue un enorme cuchillo de cocina. Grité y empecé a correr por el pasillo. Les juro que ese payaso me persiguió riéndose como un loco. Corrí con todas mis fuerzas al escuchar sus pasos detrás de mí. Cuando por fin llegué a mi puerta, agarré mis llaves, abrí la puerta justo en el momento en que él llegaba detrás de mí con el cuchillo. Le cerré la puerta en la cara y corrí al teléfono para llamar al 911. Después de mi llamada, miré por la mirilla. Ya no había nadie. Mi mamá se despertó y le conté todo. Poco después llegaron los policías. Pero el payaso había desaparecido. Me dijeron que me creían, y con razón. En el edificio de al lado se había visto a un hombre con exactamente el mismo disfraz de payaso, y coincidía con mi descripción. Y unos días antes, en el barrio, una mujer había sido encontrada estrangulada en su casa. Un testigo había afirmado haber visto a un payaso merodeando por los alrededores. Afortunadamente, la policía prometió aumentar las rondas y siguen vigilando el edificio. Así que, por favor, payaso espeluznante, no te me acerques nunca más.